Buenos días, amada Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios. Espero que se encuentren muy bien. De nuevo estamos retomando la escuela dominical donde estamos haciendo el estudio de los 10 mandamientos y ya estamos pronto a finalizar. El Señor ha sido bueno al escudriñar nuestros corazones a través de los 10 mandamientos y aprender a saber cómo vivir como cristianos o como sus hijos en este mundo. Hoy vamos a ver nuestro noveno mandamiento y por eso yo le invito a que antes de iniciar podamos entregarle esta escuela dominical al Señor y podamos que nuestra mente y nuestro corazón estén atentos a su palabra. Así que yo le invito a que oremos. Señor, gracias por renovarnos por tu palabra, gracias por hacernos hombres nuevos a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor demostrado, Padre, a través de ese sacrificio que hoy podemos presentarnos delante de ti de manera confiada y segura de que tú escuchas nuestras oraciones. Hoy tu pueblo desde cada una de sus casas se reúne en torno a ti, Señor, en torno a tu palabra, sabiendo de que tu palabra es la que nos anima, nos exhorta, nos fortalece y aún nos muestra por dónde debemos nosotros caminar. Ayúdanos, Señor, a vestirnos de este nuevo hombre que somos creados según a la imagen de Dios y que necesitamos caminar en justicia y en santidad de la verdad. Por eso ayúdanos a que nuestro hablar y en nuestro trato con los hombres siempre sea veraz, siempre hablemos la verdad, que seamos testigos fieles de tu palabra y que no diluyamos tu palabra, porque si no seríamos testigos falsos, mentiríamos acerca de ti. Ayúdanos entonces siempre a hablar la verdad y a vivir conforme a la verdad. En ti quedamos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, estamos en nuestro noveno mandamiento. El noveno mandamiento lo encontramos en Éxodo 20:16. Y yo le invito a que vayamos a Éxodo 20:16. Este es el noveno mandamiento. Y Éxodo 20:16 dice lo siguiente: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y junto con este texto vamos a hacerlo paralelo con la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5 del 33 al 37. Así que vamos a estudiar dos textos, Éxodo 20:16 y Mateo 5 del 33 al 37, que es el paralelo de Éxodo 20:16. Y quiero darles una ilustración para poder ser como el abrebocas de nuestra enseñanza. Thomas Alva Edison fue una vez invitado a una cena y al ser presentado por los anfitriones, estos mencionaron sus muchos inventos. Entre los inventos que había hecho Alva Edison había una máquina que hablaba. Este anciano inventor se puso de pie y sonriendo respondió: muchas gracias, gracias por las frases amables y elogios que hacen a mi presentación. Pero permítame hacer una corrección. Dios fue quien inventó la máquina que habla. Yo solo inventé la primera que se le puede silenciar. Dios nos dio el don de hablar, pero nos dio también la responsabilidad por su uso. En Mateo 12:36 nos dice que somos avisados que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas daremos cuentas en el día del juicio del Señor. Este noveno mandamiento tiene como objetivo el ser cuidadoso con nuestra lengua en el trato con los hombres, en cómo conversamos y tratamos con los hombres, mostrando que Dios espera que su pueblo, aquel que redimió con la sangre de su Hijo Jesucristo, viva en integridad y veracidad, y a su vez también quiere mostrarnos o que nos demos cuenta que Dios en su palabra es fiel y que lo que Él declaró en cuanto a los hombres, en cuanto al pecado, en cuanto a la salvación y sus juicios, lo ejecutará, ya que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Así que si Dios ha dicho algo, tal cual sucederá. Entonces este noveno mandamiento tiene dos objetivos, usted tiene que entenderlo. El primer objetivo es que nosotros seamos cuidadosos en nuestro hablar con los tratos con nuestro prójimo. Y el segundo es que como pueblo de Dios nos demos cuenta que Dios no es un testigo infiel, que Dios no es un testigo falso, que Él cumple sus promesas, que si Él dijo que tal cosa haría, así tal cual entonces sucederá. Así que desarrollaremos este noveno mandamiento junto a la enseñanza de Jesús dada en el Sermón del Monte y lo haremos en 3 puntos. Los 3 puntos son, primero, asunto judicial. El segundo punto es asunto de integridad. Y tercer punto, las aplicaciones. 3 puntos vamos a ver en el desarrollo de este noveno mandamiento junto a la enseñanza de Jesús. Asunto judicial, asunto de integridad y aplicaciones. El noveno mandato del Señor es claro. Es claro la manera negativa como Él nos lo dice. No hablaremos contra nuestro prójimo falso testimonio. Esto tiene que ver primero con un asunto judicial o un asunto de tribunales. Lo primero es que este mandamiento tiene en su contexto algo que tiene que ver con los tribunales o con los juicios. Y lo segundo que tiene que ver es con un asunto de integridad. Recordemos que los 10 mandamientos son la constitución de Israel. Tal constitución es moral y es espiritual, y por ende entonces es universal. Al ser espiritual y al ser moral es universal. Y quiero que examinemos entonces el contexto de nuestro noveno mandamiento para después examinar el espíritu de la ley o el motivo de Dios al dictar este mandato, y esto lo haremos a la luz de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 33 al 37. Entonces miremos nuestro primer punto. Nuestro primer punto es asuntos judiciales o asunto judicial. En el monte Sinaí, Dios entregó los 10 mandamientos. Dios estaba allí como el juez de Israel y de toda la tierra. Eso lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 19:5, que Él es el juez de toda la tierra. Y lo que hace Dios es mandar a que no se dé falso testimonio contra el prójimo. Esto es testigo falso. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es una persona que se presenta a declarar o a dar testimonio delante de un juez acerca de algún hecho o de alguna persona. Las autoridades o la jurisprudencia de Israel la ejercían los ancianos. Israel estaba organizada por tribus y cada tribu estaba dividida por familias. Y los jefes de la familia eran las personas más mayores de edad, quienes tienen a cargo asuntos civiles y gubernamentales. Esto era a causa de su conocimiento y experiencia. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Job 12:12, Job 12:12 nos dice que en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Entonces, en la Biblia encontramos la palabra anciano, y esta palabra anciano también la encontramos como sinónimos, y encontramos sinónimos para esta palabra. Una de esas palabras es los líderes gubernamentales o los líderes eclesiásticos. Es un sinónimo para ancianos. No necesariamente se refiere a ancianos por su edad, pero sí era de preferencia que quienes tuvieran cargos gubernamentales fuesen hombres mayores de edad. Y la razón, como ya la vimos, era por la experiencia y el conocimiento que tenían. Así que los testigos debían presentarse ante los ancianos, quienes juzgaban en las puertas de la ciudad. Los testigos tenían, si ellos habían visto un hecho o habían visto a una persona haciendo algo que no debía,
Los testigos tenían que ir delante de la jurisprudencia, quien eran los ancianos y que juzgaban todas las cosas. Y eso, por ejemplo, lo encontramos en Josué 24. En Josué 24 dice: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en los oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Así que los ancianos juzgaban las situaciones. En el pueblo de Israel para ese tiempo no habían abogados ni métodos de investigación sofisticados como ahora. Todo dependía y se reducía a los testigos. Los testigos tenían una gran influencia decisiva sobre la vida y la muerte de una persona. Por unanimidad de 2 o 3 testigos, se podía condenar a muerte a un acusado. No por uno, sino por 2 o 3 testigos. Y eso lo mismo lo dice la Escritura. En Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. También lo encontramos en Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos se mantendrá la acusación. Así que usted ve que el papel del testigo es importantísimo, ya que el testigo se convertía en acusador contra su prójimo y podría ser responsable de su muerte. Sus palabras podrían ser mortales, como lo fue en el caso de nuestro inocente Salvador, quien por causa de 2 testigos falsos fue llevado a la muerte. Por esta razón, el 9º mandamiento manda a los testigos que no den falso testimonio contra su prójimo, pues si lo hacían eran asesinos. Así que no solo quebrantaban el 9º mandamiento, sino también el 6º mandamiento, que es: no matarás. Aquí tenemos entonces la razón constitucional de este mandamiento para el pueblo de Israel como nación. Aquí tenemos entonces de que habían testigos y habían ancianos, y que se tomaba en cuenta la palabra del testigo, no solo de un testigo, sino que tenían que ser 2 o 3 testigos. Aquí tenemos esta razón, y estos testigos tenían que ir ante los ancianos para que los ancianos pudieran juzgar qué se iba a hacer con tal persona si había cometido un delito o algún pecado. Y ahora entonces podemos notar, ahora nosotros debemos es notar el espíritu, el motivo de nuestro 9º mandamiento, ya que si nos quedamos solo en el contexto, podríamos decir: no, bueno, solo este mandamiento aplica cuando se trata de tribunales o cuando se trata de juicios en tribunales. Pero no es así. Por eso la ley tiene un espíritu, un motivo, una finalidad. Y Dios entregó este 9º mandamiento con una finalidad, con un motivo, hay un espíritu allí. Y por eso pasemos a nuestro segundo punto, que es un asunto de integridad. Acabamos de ver que el 9º mandamiento es un asunto de juicio, de juicios. Pero también vamos a ver nuestro segundo punto, que es un asunto de integridad. Como bien hemos aprendido al estudiar los 10 mandamientos, que los fariseos y los escribas solo se concentraban en la ley y en la letra de la ley, y no en su espíritu o motivación. Y una vez más, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 5, 33, 37, y váyalo buscando por favor, Mateo 5, del 33 al 37, va a descubrir la hipocresía de estos hombres, y lo va a hacer confrontando la verdadera enseñanza de la ley ante las exigencias falsas de los escribas y fariseos, mostrando así cuál era la motivación o cuál era el espíritu
de Dios al dar su mandamiento de no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. Entonces vayamos a Mateo 5 del 33 al 37. En Mateo 5 del 33 al 37 dice lo siguiente: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, porque es el trono de Dios el cielo, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos entonces a desarrollar esta enseñanza que el Señor nos da en Mateo 5, del 33 al 37, en relación con el noveno mandamiento, porque aquí el Señor va a mostrar el motivo de nuestro noveno mandamiento. Entonces Mateo 5, del 33 al 37, y vayamos al versículo 33. El versículo 33 dice lo siguiente: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Jesús está hablando con sus discípulos, y lo que Jesús les dice a sus discípulos es: ustedes oyeron que a los antiguos se les enseñaban: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Quién? Y la pregunta que nace aquí es: ¿quién enseñaban estas cosas a los antiguos? ¿Quiénes eran los que enseñaban a los antiguos estas cosas? Pues los fariseos y escribas lo enseñaban. Y quiero que recordemos algo aquí, que recordemos que el pueblo de Israel, tras su cautiverio en Babilonia, 70 años de cautiverio en Babilonia, ellos habían olvidado su lengua natal, que era la hebrea. Así que adoptaron la lengua de Babilonia, que era la aramea. Y así que el pueblo de Israel, al no conocer su lengua hebrea, no podía leer la ley de Moisés tal cual como aparecía en las Escrituras. Así que esto llevaba al pueblo a que dependieran de la enseñanza de los fariseos y los escribas en la sinagoga en cuanto a la ley. Este desconocimiento de la lengua y de las Escrituras traía obviamente unas consecuencias, la cual era que el pueblo fuese engañado y manipulado. Es por esta razón que Jesús tiene que explicarle a sus discípulos que lo que habían oído y aprendido acerca de la ley no era en absoluto la ley de Dios, pues los fariseos y escribas habían añadido a la ley sus propias interpretaciones y tradiciones de siglos. Y aquí sacamos algo muy interesante, porque si notamos, esto no es nuevo, y esto como nos lo ilustra la historia de Israel, que fue llevado a Babilonia, perdió su lengua natal, que era la hebrea, y otros tenían que enseñarles, pero esto les enseñaban conforme a las tradiciones y sus propias interpretaciones, porque estos no entendían y no leían las Escrituras en su propio idioma, tal cual esto lo vemos el día de hoy. Tal cual hay al parecer un analfabetismo en cuanto a las Escrituras. Hoy muchos vienen a las iglesias o van a las iglesias, se sientan, escuchan, pero no leen en sus casas las Escrituras confrontando si lo que el hermano que está allí parado, o la persona o el pastor que está allí parado, lo que dice es verdad. Esto fue lo mismo que sucedió, por ejemplo, en el tiempo de la Reforma. En el tiempo de la Reforma, muchos de los curas o sacerdotes predicaban en latín y lo hacían a espaldas. Y como era una época de oscurantismo y no había educación, entonces los únicos que entendían el latín eran los sacerdotes, mas el pueblo nada entendía y eran fácilmente engañados. Y hoy no es nada nuevo, aunque hoy muchos pueden leer en su idioma y tenemos la Biblia en nuestro idioma.
muchos fácilmente se dejan arrastrar por las falsas enseñanzas, porque no leen la palabra de Dios y no la confrontan. Así que aquí lo que el Señor está diciendo: ustedes han oído tales cosas, ustedes han aprendido tales cosas, así que esto no es nuevo. Ustedes oyeron esto, pero yo les voy a decir la verdad. Así que ahora Jesús les va a decir a sus discípulos: ustedes oyeron que no se debe perjurar, sino cumplir al Señor nuestros juramentos, y lo que hace es mostrar que estas palabras exactas no se encuentran en el Antiguo Testamento. Eso que dijeron los fariseos y escribas y lo que enseñaron no se encuentra en el Antiguo Testamento. Los fariseos y escribas estaban familiarizados con los textos de las Escrituras donde se hablan acerca de los juramentos. Por eso ellos tomaban aquellos textos y deducían, oiga bien, tal interpretación. Y a primera vista pareciera que esta interpretación fuese correcta, que fuese muy bíblica, muy escritural. Pero el problema es que perdía por completo el espíritu de la ley. Así que Cristo, para mostrar tal espíritu de la ley, lo que va a hacer es contrastar con lo que dijeron los fariseos con lo que Él, la verdad, tiene que decir. Va a contrastar el error con la verdad. Por eso miremos los versículos 34 al 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes han oído esto acerca de la ley, que no deben perjurar, sino cumplir al Señor los juramentos, pero yo entonces les voy a decir la verdad. Y al decir Jesús aquí, versículo 34, yo os digo, lo que hace nuestro Señor es afirmar que Él es el mismo que entregó la ley en el monte Sinaí. ¿Y quién mejor para decirnos cuál es la intención con la ley, en especial con este noveno mandamiento? Tal intención del noveno mandamiento no es simplemente por una cuestión de tribunales, como lo vimos en el primer punto, sino de ser íntegros y hablar la verdad. Por eso se nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El espíritu de la ley es que hablemos la verdad, que seamos honestos, que seamos íntegros. Es que este noveno mandamiento es refrenar la tendencia que tenemos por causa de la caída a mentir. La enseñanza de Jesús sobre los juramentos y el noveno mandamiento tienen relación, ya que los juramentos es poner a Dios como testigo de un hecho o una promesa. Así que es recordarnos lo importante que como pueblo de Dios tengamos cuidado de lo que hablamos. Es el espíritu de la ley o el motivo de Dios por el cual entregó el noveno mandamiento. Es recordarnos, es poner un freno a nuestra lengua en cuanto a lo que hablamos, en cuanto a nuestras conversaciones que tenemos y en los tratos que tenemos con los hombres. La persona legalista en este punto nos va a decir: bueno, pero es que el contexto me indica que no debemos jurar en falso o dar testimonio ante los tribunales. Y esta persona entonces puede usted pensar: no, salió justificada, tiene toda la razón. Pero nuestra misma conciencia, hermanos y hermanas, nuestra misma conciencia y el mismo Señor no permite tales interpretaciones. O déjeme preguntar: ¿está bien mentir fuera de los tribunales? ¿Es correcto mentir fuera de los tribunales? La respuesta, y nuestra misma conciencia nos lo indica, nos dice que no está bien mentir, ni en los tribunales, ni fuera de ellos. Así que el mismo Señor dice en su palabra de manera literal y clara: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento.
Así que los fariseos y escribas exactamente eran legalistas. Ellos se sentían muy felices si cumplían al pie de la letra la ley, olvidando que ésta tiene una intención de parte de Dios. Por eso vemos en las Escrituras que para los fariseos y los escribas estaba todo bien si no eran testigos falsos ante los tribunales. Más o menos ellos podrían razonar de esta manera. Ellos podrían pensar de esta manera. Bueno, la ley me dice que no debo hablar falso testimonio contra mi prójimo en los tribunales. Así que mientras no lo hagan los tribunales, todo está bien. Más o menos este era el razonar de los fariseos. Pero como veremos, el resto de sus vidas hacían toda clase de falsas promesas y ponían a Dios o ponían a Israel en sus conversaciones como testigos de sus conversaciones. Y esto lo sabemos porque la Biblia nos lo registra, de que los fariseos, por ejemplo, ante el concilio de Jesús, no se pusieron como testigos. Qué curioso, ellos no se pusieron como testigos, sino que presentaron a varios hombres que dieran falso testimonio sobre nuestro Señor, y se lavaban las manos y tal vez pensaban así: he cumplido la ley, he cumplido el 9º mandamiento, no he acusado a Jesús de falso testimonio ante los tribunales, pero traían a otros a que lo juzgaran y los compraban. Esta actitud legalista no está muy lejos de nuestras propias vidas. O déjenme preguntarles, ¿cuántas veces nosotros tal vez hemos puesto a nuestros hijos a mentir? Viene la persona a cobrarnos a la casa y el arriendo ahorita en esta situación le dice al hijo: no salga usted y diga que yo no estoy. O tal vez manipulamos a las personas para que hagan lo que nosotros queramos a través de nuestras conversaciones o tratos con ellos, usando muchas veces la verdad para alcanzar nuestros negocios o nuestras metas, utilizando a las personas. Así que muchos de nosotros caemos en el legalismo de pensar que la santidad, y eso tiene que ver mucho con la santidad. Recuerde que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con relación a Dios, y los otros 6 mandamientos tienen que ver con los tratos con los hombres. Pero muchos de nosotros caemos en el legalismo de pensar que la santidad tiene que ver con, por ejemplo, no ir al cine o no ver televisión. Y aunque sabemos que todas estas cosas blasfeman en nombre de nuestro Dios y que es importante abandonarlas, muchos, por ejemplo, en sus vidas olvidan el orgullo, la codicia, la mentira que hay en ellos. Muchos dicen: bueno, mientras yo no vea este programa o tal película, estoy bien, estoy viviendo una vida de santidad. Pero su lengua habla mentira, su lengua engaña. Son chismosos, por ejemplo. Hablan mal de una persona. O su corazón es orgulloso y el trato con los hombres es de engaño. Esta actitud simplemente es legalista. El decir: bueno, es que yo ya no veo televisión, yo ya no veo películas, sé que esto desagrada a Dios, pero mi vida en lo privado o en el trato con los hombres es de mentira y de engaño, es de manipulación. Simplemente nos quedamos en lo externo, en la apariencia, mas no nos examinamos a nosotros mismos. Y lo peor es que nos engañamos creyendo que, bueno, somos buenas personas o somos buenos cristianos. Pero quiero que notemos qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decir con no juréis en ninguna manera. Hasta aquí hemos entendido que los fariseos y los escribas se habían aprovechado de la ignorancia del pueblo de Israel en cuanto a las escrituras y los engañaban y les enseñaban cosas que no eran verdad. Dios entonces lo que hace Jesucristo aquí en el Sermón del Monte es contrarrestar esa falsa enseñanza y enseñarle la verdad a sus discípulos. Así que el Señor les dice: pero yo os digo, mostrando que Él es, que entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y Él es el mismo que está hablando en el Sermón del Monte, el mismo Dios.
Pero cuando el Señor dice, no juréis en ninguna manera, nos viene a la mente, entonces yo no puedo utilizar aún en los tribunales juramentos. ¿Acaso esto que nos dice el Señor es una prohibición absoluta a no usar cualquier juramento o promesa? Lo que debemos tener en mente es que el Señor está corrigiendo, recuerda que el Señor está corrigiendo el engaño en que estaban los discípulos en cuanto a los juramentos y el noveno mandamiento, pues creían o se había enseñado que esto simplemente se aplicaba para los tribunales. Pero tenemos que notar que en las Escrituras aparecen hombres como, por ejemplo, Abraham, que envió a su siervo para que buscara esposa, o a su hijo Isaac, para que buscara a su hijo Isaac esposa. ¿Y qué le exigió a su siervo? Le exigió un juramento. También tenemos a Jonathan, que exigió a David un juramento. O por ejemplo, vemos en Mateo 26:63, un ejemplo muy claro donde el sumo sacerdote que estaba juzgando a Jesús le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vemos en esta narración? Que Jesús no está condenando al sumo sacerdote por poner a Dios como testigo, no lo está condenando. Así que estos ejemplos que vemos en las Escrituras no condenan ni ordenan a no jurar, pero que se debe usar los juramentos y las promesas en momentos especiales, es decir, en momentos solemnes, en momentos vitales, en momentos serios. Entonces a Jesús, al decir no juréis en ninguna manera, hace referencia a lo que a continuación va a decir, que no debemos usar como testigo ni al cielo, ni a la tierra, ni a Jerusalén, ni nuestra propia vida. Mire lo que dice el 34. No juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de los pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, ¿y por qué Jesús prohíbe usar de estas maneras de juramento? Jesús, al prohibir usar de estas maneras, a usar estos testigos, como las cosas creadas, como es el cielo, la tierra, Jerusalén, hasta mi propia persona, somos creación de Dios, nos deja ver la manera usual que tenían los judíos para hacer juramentos. Los judíos usaban en sus conversaciones juramentos como yo juro por el cielo, o yo juro por la tierra, o yo juro por la ciudad del gran rey, por Jerusalén. Así que era costumbre dentro del pueblo de Israel usar de testigos a cualquier cosa en sus conversaciones. Y la razón del por qué no debemos usarlos como testigos, allí mismo nos lo va a decir, es porque el cielo es el trono de Dios, es porque la tierra es el estrado de los pies de nuestro Creador y Jerusalén es la ciudad de Él. ¿Y por qué no podemos jurar por nuestra vida? Porque no nos pertenece. Mira allí, porque no juréis por vuestra propia cabeza, porque sencillamente no podemos hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida no nos pertenece, que le pertenece a Él, que todo está bajo la mano soberana del Señor. Pero el pueblo judío, por la falsa enseñanza que había escuchado por parte de los fariseos y escribas, creían que si juraban por estas cosas no estaban denigrando el nombre de Dios. Pero ¿qué nos muestra Jesús? Nos dice, ustedes habían escuchado acerca de esto, de que cumplir tus juramentos, y esto no está en la ley, esto no es verdad. Lo que yo les digo es la verdad, no juréis por ninguna de estas cosas. ¿Y por qué? Porque todo esto que es creación de Dios, exactamente es eso, proviene de la fuente de Dios. Jesús lo que les muestra es que aquello que es creado y usamos como testigo le pertenece en última instancia a Dios nuestro Creador. Para mostrar una vez más
que la intención de la ley exige que los hombres se comporten de acuerdo a la palabra que empeñan, que vivan de manera íntegra y veraz. Esa es la intención de nuestro noveno mandamiento, de que cuando nosotros hablemos con los hombres, siempre seamos veraz y íntegros, no como aquellos que prometen y no cumplen, porque aquella promesa que hicieron al no cumplirla, quebrantan el noveno mandamiento y simplemente los hace unos mentirosos. Así que nuestro Señor Jesucristo va a cerrar esta conversación que tiene con sus discípulos recordándonos el noveno mandamiento. Y aquí está la conexión de todo esto. Pero ahora de manera pastoral, y quiero presentarlo de manera pastoral porque el Señor lo muestra de manera pastoral el noveno mandamiento. Usted puede pensar, bueno, no, esto no es tan importante, este tema es tan trivial, pero ¿cuántos problemas no ha habido y cuántas historias no han salido a relucir porque los hombres se mienten los unos a los otros? Entonces, el noveno mandamiento tiene una gran importancia y el Señor lo va a presentar de una manera pastoral y aplicativa para nuestras vidas. Por eso quiero que note usted cómo el Señor lo hace en el versículo 37. Entonces, pasamos a nuestro tercer punto, que son las aplicaciones. Hemos visto el primer punto, que el noveno mandamiento tiene que ver con los asuntos judiciales, pero no se detiene allí. Nos muestra el espíritu de la ley, el cual tiene que ver con un asunto de integridad, de hablar verdad. El pueblo de Dios tiene que hablar verdad porque Dios es verdadero, Él es veraz, Él es fiel y justo y cumple sus promesas. Así que el Señor va a mostrar la aplicación de este noveno mandamiento. Y eso lo vemos en el versículo 37, mire cómo lo dice. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras palabras, que cuando usted hable sea serio, que hable con integridad, que hable con verdad. Que si usted dice ser cristiano, en los tratos con los hombres, usted no tiene que poner como un juramento a Dios, al cielo, a su mamá o a su papá, porque usted es un hombre íntegro, usted ha sido un hombre revestido de la gracia del Señor. Usted ya no tiene que justificarse porque Cristo lo justificó en la cruz ante el Padre. Usted ya no tiene que esconderse. Si usted ha caído en vergüenza y ha pecado y ha hecho las cosas mal, usted no tiene por qué como cristiano esconderse. Usted tiene que aceptar y aceptar las consecuencias porque usted es un hijo de Dios íntegro. Pero quiero que miremos lo aplicativo y miremos cómo es lo aplicativo del Evangelio. El Señor le muestra a sus discípulos que los fariseos y escribas en su hablar, y recordemos con qué se asocia a los fariseos y escribas, generalmente Jesús con qué los asocia, con hipócritas y víboras. Realmente los asocia con la hipocresía y con este animal rastrero, porque eran venenosos, en su hablar eran venenosos, ponían en contra, dividían al pueblo de Dios, con sus falsas enseñanzas, con su falsa doctrina. Por eso víboras, les dice. Así que cuando el Señor está hablando y de nuevo hace este contraste entre lo que hablan los fariseos y lo que debe hablar el pueblo de Dios. En este caso, en representación estaban los discípulos, por eso dice, pero vuestro hablar, no es vuestro hablar, pero vuestro hablar. ¿Qué está haciendo allí? Bueno, está comparando que los fariseos hablaban de una manera y que el cristiano, el Hijo de Dios, debe hablar de una manera íntegra y veraz. Para que otros le crean, los fariseos debían jurar usando de las cosas creadas, creyendo que no estaban insultando a Dios. Ahora, pero nosotros como creyentes, nosotros como discípulos del Señor, como los hijos del Padre, no debemos hablar usando de juramentos y testigos en nuestras conversaciones. Si de algo debemos caracterizarnos nosotros, los creyentes, es que hablamos la verdad.
y que no hablamos con doblez de corazón para manipular. Si alguna persona debe usar en sus conversaciones diarias juramentos en sus conversaciones, entonces el Señor, ¿qué dice? Esto de mal procede. Es decir, procede de la mentira, procede del engaño. Así que el pueblo de Dios se caracteriza porque habla verdad y camina con integridad ante los hombres. Esta característica no procede de los hombres sin Cristo, pues la Escritura llama al padre de mentira al diablo, y aquellos que están sin Cristo pertenecen a las tinieblas y su padre es el diablo. Mas nuestro Padre, el Padre de los creyentes, Él es fiel, que ha cumplido todas sus promesas. Usted lo puede notar, en el Antiguo Testamento prometió por medio de una simiente salvar a los suyos a través del sacrificio y por tal sacrificio vencer al pecado, a la muerte y Satanás. Y entonces, ¿qué vemos en Cristo? Cristo murió en la cruz por causa de nuestros pecados, derrotando así a Satanás y dando victoria a su pueblo. Cumplió el Señor. El Señor prometió en Génesis 3:15 y lo cumplió en Cristo. Dios prometió que no destruiría más la tierra por medio del diluvio, y Él se ha mantenido en su palabra, poniendo como testigo a un arco iris. Así que Dios es fiel y Él cumple su palabra. Eso es lo que nos muestra el noveno mandamiento. De manera negativa nos muestra que nosotros, hombres pecadores, tendemos a mentir, tendemos a usar de juramentos porque no somos confiables. Mas el Señor, y de manera positiva nos muestra el noveno mandamiento, mas el Señor, que es fiel y justo, cumple sus promesas. Él es confiable. Así que es característica del pueblo de Dios también levantarse a defender a aquellos a quienes se han calumniado. Hemos visto que una de las primeras características o aplicaciones que nos hace el Señor es que nosotros no hablamos como los incrédulos, porque el padre de los incrédulos es el diablo, mas el padre de Dios, del Creador, del que es dueño del cielo, la tierra, hablan siempre verdad, y que Él es confiable y en Él podemos confiar. Y que si Él dijo que antes de que viniera todas las cosas, antes de que sucediera su segunda venida, vendrían pandemias y sucederían enfermedades. ¿Y hoy qué vemos? Pandemias, hoy vemos enfermedad, cada uno en su casa. Así que Dios es fiel y cumple sus promesas. Él es confiable. Pero también es característica del pueblo de Dios. Oiga esto no es característica de algunos de los creyentes o de algunos de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios, no, es característica de todo el pueblo de Dios, de levantarse a defender a aquellos a quienes se han calumniado. También es característica del pueblo de Dios no meterse en chismes, y que cuando nosotros escuchamos que alguien habla mal de nuestro hermano, de nuestro prójimo, debemos recordarle que está quebrantando el noveno mandamiento y debemos exhortarle a esa persona que se parece más al diablo que a Dios, porque ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre del chisme? Pues Satanás. Como Cristo así lo hizo con sus discípulos, debemos hacerlos con aquellos hermanos que muchas veces hablan mal de otros o de su prójimo. Debemos recordarle, así como Cristo lo hizo con sus discípulos, pero sea vuestro hablar diferente ante los incrédulos. ¿Cómo es posible de que encontremos hermanos en Cristo hablando mal del vecino, hablando mal del señor de la tienda, hablando mal de entre hermanos, hablando mal del pastor? En nuestra iglesia, si hay alguien que tiene algo en contra de su hermano, entonces vamos a ser bíblicos. ¿Qué dice la Biblia? Ve y habla con aquella persona y póngase de acuerdo. Aquí no se permite el chisme, aquí no se permite la calumnia, aquí no se permite el falso testimonio.
Si hay algo en contra de tu hermano, ve y habla con él. Y si él no se arrepiente, entonces llama a 2 o 3 testigos. Y si al final no se arrepiente, entonces ya, con todo junto con la iglesia, entonces se toma la disciplina. Así que si en nuestra iglesia hay alguien que tiene algo en contra de su hermano, debe ir y ponerse a cuentas con él y llamarlo al arrepentimiento. Pero si callamos ante el hermano que se ha calumniado o se ha acusado falsamente y nosotros callamos, esto nos es contado como pecado. Como pecado. Por ejemplo, nosotros vemos a Pedro que defendió a los apóstoles cuando ellos estaban llenos del Espíritu Santo y vinieron otros hombres y ¿qué le dijeron? Y los acusaron de borrachos. Pues Pedro se paró y los defendió. También vemos a Jonathan defendiendo a David de las calumnias de su padre Saúl. Por ejemplo, mire lo que dice en 1 Samuel 19, 4, 5. Ninguna cosa ha cometido contra ti. Jonathan hablando a su padre Saúl acerca de David. Ninguna cosa ha cometido contra ti. Y porque sus obras han sido buenas para contigo, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Hermanos, debemos defender a aquellos a quienes se está acusando de manera falsa y a la ligera. El puritano Thomas Watson dijo: ser abogado de otros cuando su buen nombre sufre afrenta es conducirse como amigo y como cristiano. Pero es increíble ver que donde hay más chismes, a donde se permite y se quebranta más este 9º mandamiento, es dentro del pueblo de Dios. Se calumnia muchísimo a los hermanos, se calumnia al pastor, se calumnia a los líderes de la iglesia. Y si realmente